Polvoymiseria.com, aquí en la Cruz Roja, negra. Y aquí está Luis con su sonrisa, la sonrisa de Yeshua en él. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios, porque pues aunque estamos llenos de pruebas, pues siempre la mano del Señor está a favor, enseñando algo bueno de lo malo y enseñando de lo bueno lo que viene de Él. Así es, y para consolación, ¿verdad? Porque Yeshua es el consolador. Y vamos a hablar de esta situación que se está dando en la iglesia apóstata. No es nueva. Vamos a hablar de el tabaco es rebelión, según la iglesia apóstata. Pues para ellos es parte de la desobediencia, le llaman. O sea, el fumar. Así es. ¿Y cómo está eso? Pues lo que pasa es de que desde tiempos cotidianos y seculares se ha considerado como un vicio y como vicio pecado. Sin embargo, como siempre se ha predicado en Polvo y Miseria, el concepto de vicio en cuanto a la iglesia apóstata es muy limitado, y en cuanto al mundo secular el sistema de pecado pues no está bien entendido. Entonces es una revoltura, cosa de la cual así con certeza un versículo que hable de la Biblia como tal no lo hay. Así es. Esta iglesia apóstata, ¿verdad? Que se traga el camello y cuela el mosquito, ¿o cómo va? Así es, sí, que cuelan el mosquito y se tragan el camello, dice Mateo 23, así es. Fariseos. Sí, totalmente, porque por ejemplo, para ellos decir, fúmate un cigarro es un escándalo. Sí, total. Decir mentiras. Eso no lo es, hacer chismes tampoco, vituperar a los demás tampoco. Pedir dinero en nombre de Dios y utilizarlo en deleites tampoco. Hay un sinfín de cosas a las que la iglesia apóstata se hace de la vista gorda, que realmente sí vienen mencionadas, prohibidas y hasta sancionadas en la Biblia, y para ellos, pues como son de conveniencia personal, no le ven problema. Sin embargo, todo parece indicar que a la libertad de los demás y en fijarse en la vida de los demás, a eso sí le ven bastante importancia. Así es, entonces ahí vemos una más de la iglesia apóstata, y pues esto es lo que produce legalistas, ¿no? Legalistas. Y pues, ¿qué puedes decir acerca de esta iglesia legalista? Pues primero que nada, lo que podemos ver en el Nuevo Testamento es que cuando se empezó a infiltrar el legalismo eran los pretextos enmascarados con respuestas de aparente espiritualidad, cosa lo cual siempre eran desenmascarados por los verdaderos apóstoles. Vamos a poner un ejemplo. La iglesia apóstata en la actualidad suele decir que es importante estar diezmando para ser prosperados. Sin embargo, no es el caso de Ananías y Zafira. Ahí las palabras que le dice Pedro a Ananías es: vendiéndola no era tuya y quedándotela no permanecía en tu poder. O sea, de cualquier forma las cosas son de Dios, nada es nuestro. Sin embargo, todo lo quieren hacer suyo propio y quieren encontrar un hábitat de prosperidad en esta tierra, cuando en realidad la mejor prosperidad es la del alma. Finalmente, la clasificación que hay en cuanto a las continuas situaciones que hay en este mundo son la carne y el alma. Y la carne finalmente pues es parte del hombre viejo, es parte de, por llamarlo así, y sustentablemente pues enemigos más débiles. Sin embargo, los pecados del alma son más fuertes, son más invisibles, no los vemos, pasan más por incógnito y son más comunes, y sin embargo, aunque son más peligrosos, son más ignorados. Así es, y entonces el tabaquismo entra dentro del catálogo de lo que el mundo y la iglesia apóstata considera y llama vicios, pero aquí en Polvo y Miseria hemos profundizado acerca de estos vicios y adicciones, y el tabaquismo pertenece a ese tipo de vicios del cuerpo o de la carne, pero no del alma. ¿Y tú podrías mencionar algunos de estos vicios y adicciones del alma? Sí, por ejemplo, la avaricia, el odio, la falta de perdón, el rencor, la envidia, los celos, el ser detractor. Así es, y entonces pues lo que siempre, por la gracia, el llamamiento para los legalistas y para aquellos que pues son débiles en doctrina y pues se dejan juzgar por los pastores en su propia opinión, y los legalistas, y terminan siendo esclavos de ellos, y ellos a su vez del diablo. Y pues a final de cuentas el gran esclavizador, el gran tirano es el diablo, es Satanás, y definitivamente ahí tiene
esclavizados y cautivos a un mundo de hombres y mujeres que creen en Jesucristo, que creen que le conocen, pero por los hechos niegan conocerle, porque si le conocieran vivirían en las obras de Yeshua, vivirían en las obras de Dios. Y para empezar, las obras de Dios es no juzguéis o no os juzguéis unos a otros. Entonces, pues Luis. Efectivamente, hacemos un llamado. No estamos justificando el cigarro, pero estamos hablando de la libertad que tiene cada quien en lo individual. Si a tu hermano le es ocasión de caer, no lo hagas para que no resbale. Pero si la firmeza de otro lo hace en su independencia y tú te enteras, te contaminas más de tu espíritu, buscándole lo malo que le ves en el hermano, más que lo que el humo hace en tu interior. Finalmente, muy al estilo rabínico, Yeshua Rabino puso todo lo que está afuera, entra y al estómago y sale a la letrina. Y también en el otro extremo dice que no hay nada afuera del hombre que pueda entrar en él que lo pueda contaminar. Sin embargo, todos los prejuicios, las cosas que son que no tienen por qué verse mal, pero las empiezan a plantear de una forma mala y empiezan a contaminar el alma de los demás, eso sí contamina el cuerpo, porque no estamos hablando de que un mal comentario contamina a la persona que lo está diciendo y contamina a otros miembros del cuerpo de Cristo que lo están escuchando, y ahí sí se contamina como tal el cuerpo. En ese sentido sí hay un cáncer, y no es pulmonar de cigarro, es un cáncer espiritual que la Biblia llama gangrena a causa del pecado, y eso no se puede quitar con ejercicio, con vitaminas o con dejar de fumar. Ahí es una batalla más fuerte contra el alma, con la cual es necesario de verdad ser un ser espiritual, y cuando seas un ser espiritual puedes entender la diferencia entre las cosas que no hacen daño, los prejuicios de la sociedad, la libertad en Cristo, el amor hacia la debilidad de los demás, y sobre todo que pues mirar la paja, ¿no? Una comparación entre la paja y el tronco. Si te escandaliza ver que tu hermano tiene un cigarro, pero no has mirado el tronco que está en tus ojos, has dejado de hacer la voluntad de Dios, te has fijado solo en ti mismo, la obra ya no le dedicas tiempo como es, y tú te has embriagado de tu trabajo secular, cuyas tiene otras prioridades, entonces hay más serios problemas por eso, ¿no? Por último, hay que decir que los que odian el cigarro de la iglesia apóstata o este vicio, los detractores, los críticos y los que llegan a decir que fumar es rebelión, pues se agarran de la escritura. Primera de Corintios dice que el que destruye el cuerpo, destruye su templo, no está en la obra de Dios. Así es, aunque hay que hacer dos diferencias ahí. Cuando dice aquel que destruya el templo del Espíritu, Dios le destruirá a él, ahí está haciendo referencia de alguna manera. ¿Qué sucede cuando alguien empieza a contaminar una iglesia? Y es como el pámpano que empieza a contaminar y pues Dios lo tiene que cortar. Sin embargo, no está hablando de un cuerpo físico, porque siempre está expuesto a enfermedades y a pruebas el cuerpo físico. Así es, y no porque no fumes o si fumes no te vas a enfermar. Efectivamente, el mismo contexto lo enseña, cuando ahí el mismo capítulo de 1 de Corintios 6 dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo peca. Volvemos a poner otra vez esto en sentido espiritual. ¿Cómo puede ser posible que si una persona está fornicando solo se le atribuya a que su templo se contaminó de sífilis, por ejemplo, cuando en realidad pues la fornicación en el mundo espiritual pone al cuerpo de Cristo como iglesia junto a la ramera que es la simiente de Caín o hijos de desobediencia mientras se convierten? Entonces por eso es más delicado el pecado del alma que el de la carne. Entonces, para finalizar este segmento. Así es, entonces hay que checar bien contextos, incluso hay que hacer también una aclaración. Hay muchas de las personas que por lo mismo que han sido rescatadas de ese ambiente tratan de huir o de vencer. Eso es razonable cuando la persona quiere conocer lo que es la libertad del pecado. Sin embargo, para la libertad en Cristo, pues hay ciertas cláusulas donde Dios revela a quién, y ciertamente no es para todos. Entonces hay que tomar en cuenta cuando a quién no le es tropiezo comer carne y a quién sí. Entonces concluimos que el tabaquismo no afecta en lo más mínimo a la vida espiritual de un hijo o una hija de Dios. Probablemente pueda afectar el cuerpo, pero esto si Dios lo permite y lo quiere.
nosotros posiblemente pueda afectar el cuerpo, si esto lo permite y lo quiere Dios, porque pues las evidencias muestran que hay muchas y muchos que nunca han fumado y viven enfermos. Y por otro lado hay hombres y mujeres que han fumado hasta los 95 años y se mueren muy tranquilos. Sí, sí, realmente sí. Otro ejemplo muy similar a esto es como pues en la iglesia apóstata suelen decir, es que al cigarro hay que decir fúchila, pero no hacen a un lado el nicolaísmo que como contamina toda la iglesia, ¿no? El sentirse dueños, líderes, amos, es los que mandan, eso ha contaminado mucho, ha sojuzgado al pueblo de Dios. Entonces, pues hay que hacer diferencia entre eso, ¿no? Y notar que es más evidente, más peligroso, más sutil un pecado del alma que uno de la carne. Así es. Bueno, pues esperamos que escuches y que seas libre en el Señor. Y no olvides, el único juez es Yeshua, Dios. No te dejes juzgar por nadie, ni tú mismo te juzgues a ti en tanto a tu alma, a eso me refiero. Lo que tenemos que juzgar es a nuestra criatura vieja, pero hay una diferencia entre juzgarnos a nosotros mismos y juzgar a nuestra criatura vieja. Nosotros no somos nuestra criatura vieja, hay que separarnos de ella. El alma no es la criatura vieja y el alma también, dicho sea de paso, no es el corazón. Así es un ejemplo muy importante a desmenuzar, porque del corazón es de donde salen todos los malos pensamientos, los suicidios, la avaricia, el homicidio. Sin embargo, de alguna manera todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo, acabamos de ver que la aclaración del versículo mismo de que nuestro cuerpo es templo, aclaró, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Entonces, pues no hay que generalizarlo, no hay que verlo con los ojos del hombre, porque pues finalmente, si todo lo tuviéramos que ver así, no tendríamos más que comer vegetales, porque pues los refrescos, todo tipo de alimento con conservador, pues también tiene partículas cancerígenas para los que les preocupan las sustancias del cuerpo, ¿no? Sin embargo, pues ¿de qué sirve? Hay infinidad de testimonios de atletas que murieron de paro cardíaco, ¿no? Así es, Luisito. Bueno, pues hacemos un llamado, no compres McCall ni Montan y esta basura. Ya está el Kosher Jungle Spirit, por supuesto. Así es, puedes también buscar alternativa de tabaco orgánico. Y bueno, pues hasta la próxima. Dios te bendiga, Luisito. Igualmente, bendiciones. Y pues utilicen papel kosher también. hay sabanitas de membrana. Así es. Dentro de todo hay que ir a buscar tabaco orgánico. Hasta la próxima. polvoymiseria.com